Continuamos con nuestra exposición de los Salmos y hoy tenemos el Salmo 15, versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Déjenme recordar en dónde estamos en el libro de los Salmos, tomando de la cita de un autor para ponerlos en contexto. Dice un autor llamado Hamilton: hemos visto que los Salmos 1 y 2 introducen el salterio, seguidos por los Salmos 3 al 9 en respuesta a la rebelión de Absalón. Luego los Salmos 10 al 14 que contemplan los caminos del impío. Y ahora los Salmos 15 al 24 pasan a considerar los caminos del Rey justo. Ya hemos visto los caminos de los impíos. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Ahora vamos a ver el camino justo del Rey justo. De eso trata el Salmo 15 hasta el 24. Y veamos este salmo, en primer lugar, analizando la pregunta, después la respuesta, continuando con la promesa y después, hermanos, preguntándonos: ¿y cómo aplico este salmo a mi vida? Este es un salmo difícil, tiene complejidad en su aplicación y creo que hay extremos errados en los que podemos caer, así que permítanme mostrar cómo es que este texto aplica a nuestras vidas. Pero comencemos por entender el texto. En primer lugar, analizando la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Versículo 1: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Miren, relacionando esto con la exposición que tuvimos en la mañana, tiene mucho que ver, hermanos. ¿Quién iba a permanecer en el templo de Edén? ¿Quién iba a permanecer en el tabernáculo de Edén? ¿Quién era aquel que iba a morar en el jardín del Edén? ¿Quién? Esa es la pregunta. Y el salmista se está cuestionando: si estos son los caminos de los impíos, Señor, ¿quién? ¿Quién es aquel que morará en tu presencia? Dice que ¿quién morará en su monte santo? Es la misma palabra, la misma frase que encontramos en Salmo 2, cuando dice: Jehová está en su monte santo. Hermanos, hemos visto esta mañana que fuimos creados para entrar en ese reposo, para entrar en esa presencia, en ese tabernáculo, en ese jardín.
Pero ¿quién? ¿Quién es aquel que morará? Es cierto, hermanos, David tiene varias necesidades. David ha orado por, Señor, ¿hasta cuándo quitarás esta persecución de mi vida? ¿Hasta cuándo vas a permitir que este dolor venga y que mis lágrimas sigan derramándose? Pero de entre todas sus necesidades, David pone de relieve la que más le interesa, y es, Señor, ¿quién habitará en tu santo templo? David no solo quiere ser librado de problemas o dificultades. David se pregunta, ¿quién es el que podrá accesar hasta la misma presencia de Dios? Hermanos, esto es algo de lo que debemos ser recordados esta tarde. Nuestra necesidad más grande, no importa cuál sea nuestra circunstancia, siempre será cómo accesar a la presencia de Dios. Porque miren, hermanos, podremos ser librados de problemas, pero si no entramos a la presencia de Dios, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve no tener esos problemas? Pero si tenemos esos problemas y dificultades, pero podemos entrar a la presencia de Dios, hermanos, esas dificultades serán aminoradas. Serán, como decía el predicador Thomas Watson, será como aquel aceite que se derrama sobre esa bota de hierro que refresca el pie, que aunque pesa, refresca ese aceite. Mis queridos hermanos, David para este tiempo sigue siendo un hombre perseguido. David para este tiempo sigue siendo un hombre con aflicciones y con dificultades. Pero David se pregunta principalmente, ¿quién habitará en su santo templo? ¿Quién es el que podrá acercarse a su presencia? Hermano, esta debería ser la pregunta que gobierne nuestras mentes en esta tarde. De entre todas tus necesidades, recuerda que la principal es cómo gozar de la presencia de Dios. ¿Y qué dirá esto entonces a aquellos que no han podido accesar a la presencia de Dios, que están fuera? Quizá consideran que lo que falta en su vida es el matrimonio, o lo que falta es economía, o lo que falta son amistades. Pero, amados hermanos, amado amigo, lo que falta es accesar a la presencia de Dios. Ahora veamos la respuesta. ¿Quién? Esa es la respuesta que gobierna su mente y corazón. Perdón, la pregunta que gobierna su mente y corazón. ¿Quién, Jehová? ¿Quién podrá entrar a tu santo templo? Hermanos, quiero que presten mucha atención, porque la respuesta que tenemos no es quizá inmediatamente la que esperamos. Al final van a ver, y espero que todo sea muy claro, que es la misma respuesta del Nuevo Testamento. Pero quiero que reciban un poco de el shock conmigo. A ver, está el salmista cantando, ¿quién, oh Jehová, entrará en tu tabernáculo? ¿Quién subirá a tu santo monte? ¿Qué responderíamos nosotros? El salmista dice, el que practica la justicia y la santidad. ¿Sí o no? Véanlo conmigo, versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino,
aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. ¿Quién? El que hace justicia, el que anda en integridad. Integridad aquí se refiere a un hombre que tiene un corazón abierto ante Dios y ante los hombres. O sea, es un hombre que no anda en hipocresía. Hermanos, el rey debía instar al pueblo a obedecer la santa ley, pero el rey debía también guardarlo en lo íntimo. Y este rey dice, ¿quién habitará en tu presencia? El que es íntegro, el que camina con un corazón no de hipocresía y falsedad, el que hace justicia. O sea, ¿qué es hacer justicia en el Antiguo Testamento? El que guarda los mandamientos de Dios, el que camina según su santa ley. El que habla verdad en su corazón. Nuevamente, lo que está diciendo es que el que habitará en la presencia de Dios es un hombre que es genuino, es un cristiano genuino, uno que proclama la ley de Dios, pero también la intenta guardar. No como aquel pastor que decía Spurgeon que había algunos hombres que cuando predicaban en el púlpito la gente deseaba que no se bajara por cómo predicaba, pero que cuando lo veían vivir la gente deseaba que no se subiera. No, este hombre es uno que habla verdad y practica verdad. La santidad, no obstante, dice el Salmo, no es solo algo interno o del carácter propio. La santidad además se manifiesta haciendo bien al prójimo. ¿Quién, Jehová? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Bueno, no solo el que anda en integridad y el que hace justicia y habla verdad en su corazón, versículo 3, sino el que no calumnia con su lengua. Hermanos, esto es algo muy importante. El hombre que habitará en la presencia de Dios no solo tiene una buena relación con Dios, tiene una buena relación con su prójimo. No habla calumnias, no inventa cosas. Es más, ni hace mal a su prójimo. Es aquel buen samaritano que no solo no habla mal de su prójimo, sino que intenta hacerle el bien, que intenta ser favorable con él y además no admite reproche contra él. Esto tiene una idea de, no es un hombre ensoberbecido, no es un hombre lleno de soberbia que ve con desprecio a los demás, sino que se considera menor que su prójimo y por eso lo sirve, por eso es paciente con él, por eso no lo menosprecia en su corazón a su prójimo. Por el contrario, menosprecia a los impíos. Versículo 4. Menosprecia a los impíos. O sea, los pecadores no son aquel grupo de personas para él con los cuales tiene que buscar quedar bien, con los cuales a los cuales tiene que agradar. No ofrece a ellos sus mejores platos. El hombre que habitará en el templo de Dios, en el monte santo, es aquel que más bien aprecia a los santos. Y es que dice un autor, si el Señor es nuestra prioridad, entonces la gente santa que teme al Señor será interesante y deseable para nosotros. No, para el impío, la gente santa es despreciable. La gente santa es, en un sentido, hasta repugnante. Pero el rey justo
aquel que habitará en el templo de Jehová, estima a los santos sobre los pecadores. Como dice en el Salmo 16, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. No, la comunión íntima de aquel que habitará en la presencia de Jehová no está principalmente con los impíos, su comunión íntima está con los santos. Además, es aquel que guarda su palabra. ¿Quién habitará en el monte de Jehová? Aquel que guarda su palabra. Dice que aún jurando en daño propio, no por eso deja de guardar su palabra. O sea, es un hombre que, ustedes saben, en el Antiguo Testamento se hacían pactos diciendo, vamos a matar esos animales y vamos a caminar alrededor de esos animales. Y pactemos que si uno de nosotros viola el pacto, que nos pase aquello. Y dicen, cuando jura en perjuicio propio, no por eso falla en su palabra, se mantiene firme. Además, es aquel que su dinero no da a usura, ni contra su prójimo aceptó cohecho. Promesa. El que hace estas cosas no resbalará jamás. O sea, el que hace estas cosas no caerá de habitar en el tabernáculo y el monte santo de Dios. Hermanos, pregunta, ¿quién habitará en el monte santo? ¿Quién habitará en el monte santo según este texto? El santo y justo. ¿Sí estoy siendo fiel al texto o estoy trayendo herejías a la iglesia? Es lo que dice el texto, ¿no? Ahora, la pregunta entonces es, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros los cristianos? Porque esto parece un poco de salvación por obras, ¿no? ¿Quién habitará en el tabernáculo de Jehová? El que anda en santidad. Bueno, el salmista nos está diciendo que él desea habitar en el monte santo de Jehová y que para ello es el santo quien habitará en ese monte. ¿Cómo no interpretar este salmo? ¿Cómo no interpretar este salmo? Hermanos, no debemos interpretar este salmo así. Bueno, es que esa era la forma del Antiguo Testamento por medio de la cual los hombres en el Antiguo Testamento podían gozar de la presencia de Dios, haciendo buenas obras, y si hacía buenas obras, entonces Dios le iba a permitir habitar en su presencia. De manera que en el Antiguo Testamento, sí, la salvación era por las obras, pero en el Nuevo Testamento la salvación ya no es por las obras. Esa es una muy mala interpretación del texto. ¿Por qué? Porque, hermanos, David poseía la misma religión de fe y gracia que nosotros. Ya llegaremos al Salmo 32, cuando dice: bienaventurado aquel cuyos pecados han sido perdonados. Dice el versículo 32 literalmente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y el Salmo 130, una de las más claras exposiciones: oh Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién pues podrá estar firme? Pero tú eres justo y tú das perdón a tu pueblo. David poseía la misma religión de gracia y fe que nosotros los cristianos. Así que no es posible decir, este texto ya no nos aplica.
Este texto era para los del antiguo pacto porque ellos sí se salvaban por obras, pero ya no es para nosotros porque nosotros es por la pura gracia. Si no se aplica así, ¿cómo si lo debemos aplicar? Déjenme ir brevemente a través de 4 formas en las que este texto nos aplica, así como aplicaba a David, hermanos, y aplicará a cualquier cristiano. En primer lugar, personalmente; en segundo lugar, eclesiásticamente; en tercer lugar, un predicador dijo que nunca hay que usar palabras rimbombantes en el púlpito, y estoy de acuerdo, pero a veces no es posible no usarlas. Así que, primero, personalmente, eclesiásticamente; después, finalmente, o sea, en el futuro, o escatológicamente, que significa al final de la historia; y 4, cristológicamente. El texto aplica para nosotros personalmente, eclesiásticamente, escatológicamente y cristológicamente. 1, personalmente. Este texto, en primer lugar, expone la realidad que para gozar de la íntima comunión con Dios, en la de gracia de la cual ya gozamos, es necesario andar en santidad, pues sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quién es aquel que habitará en tu monte santo? ¿Quién gozará de una íntima relación con Dios? Hermanos, aquel que anda en integridad. Hay un gran riesgo de pasar estos textos de esta forma. Es que yo soy justificado por fe y por lo tanto no podemos meditar estos textos porque somos justificados por fe. Sí, somos justificados por fe, pero hermanos, hay una realidad de que una vez ya siendo el pueblo de Dios, mi comunión con Dios se verá afectada en la medida en la que yo decida caminar descuidadamente en esta vida, permitiéndome el pecado sin guardarme de él. ¿Quieren ver que hay un texto en la Escritura que habla esto muy claramente? Dice Pedro a los esposos: esposos, si ustedes tratan mal a sus esposas, sus oraciones tendrán ¿qué? Estorbo. Estorbo. ¿Quién entonces es el que gozará de la comunión íntima con Dios? Aquel que está buscando caminar con integridad de corazón. ¿No dice eso el Señor? A ver, si tú vas a ir a dejar tu ofrenda, pero te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve, deja tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano y entonces sí, tráela. Hermanos, es la misma religión. Es la misma religión de salvación por fe, sin obras, pero esa misma salvación en la que entramos en comunión con Dios, en donde esa comunión se puede ver afectada por nuestro descuido en la santidad. Dice la confesión de fe en el capítulo 17, si no me equivoco, cuando habla, miren, aquí tengo una, donde habla de la seguridad de la salvación. Y dice la confesión que hay veces, capítulo 18, que hay veces en donde el cristiano pierde la seguridad de salvación porque al caminar descuidadamente, sin ser precavido del pecado, sino que lo empieza a permitir, entonces Dios, como si cerrara su rostro, cierra su rostro así de su pueblo para que su pueblo despierte y entonces se arrepienta de su pecado y corra a Él. Hermano, he dicho que tu mayor necesidad en este mundo
es la comunión con Dios. Y este texto te está diciendo que para caminar en la íntima comunión con Dios es necesario buscar la santidad. No estoy diciendo que para ganarte la comunión con Dios o el perdón de tus pecados, tú necesitas hacer buenas obras y entonces Dios te va a recibir. No, hermanos, para aquellos que ya han sido salvos por gracia y han entrado en comunión con Cristo, para vivir en esa íntima comunión viva y eficaz, es necesario caminar en santidad. Hermano, ¿quieres gozar de ese reposo que hablamos en la mañana? De esa comunión íntima con Jehová. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Quieres regresar al gozo de tu Señor? Busca esta integridad de corazón. Busca caminar guardando sus mandamientos, pues si me amáis, guardad mis mandamientos. En primer lugar, este texto aplica eclesiásticamente, o sea, a la iglesia. Vimos en el credo de los apóstoles el nombre o título que se le da a la iglesia. La iglesia es la comunión ¿de qué? De los santos. La iglesia debe vivir para proclamar el evangelio de Dios, la santidad de Dios. Hermanos, queremos que nuestra iglesia sea una en donde la presencia de Dios cada día sea más palpable, en donde la predicación del evangelio vaya acompañada de poder espiritual, donde Dios empiece a salvar, en donde Dios empiece a hacer esta iglesia hermosa, edificarla. Hay algo que debemos perseguir entonces como cristianos: santidad a Jehová. Eso es lo que hará la iglesia de Dios hermosa, santidad. Y debemos estar dispuestos a pagar el costo de esto. Jonathan Edwards. ¿Ya leí la biografía de Jonathan Edwards o no? Sí, no, a ustedes, a los niños se las leí. Jonathan Edwards fue expulsado de su iglesia porque él se dio cuenta que el que antes administraba la iglesia, que si no me equivoco era su abuelo o pariente de él, tenía demasiada libertad, laxitud para que personas vinieran a tomar la Santa Cena. Y entonces él dijo: no, la cena del Señor es para los regenerados, para los que han nacido de nuevo. Y eso le costó ser expulsado de su iglesia. Pero hermanos, ese es el costo que en ocasiones se tiene que pagar por ser fiel a Dios. Fue el mismo Calvino que se puso enfrente de la mesa cuando el consistorio de Ginebra le dijo: debes permitir que todos pasen a tomar la cena. Y él dijo: no, hay esos libertinos que no buscan ser santos y quieren venir a tomar la Santa Cena. Y dice: yo me voy a poner en medio para no permitírselas tomar. Porque la santidad conviene a su casa. ¿Queremos ser la iglesia de Dios en donde su presencia habite? Busquemos la santidad. Hagamos esta iglesia hermosa, hermanos. Pero no por programas, por entretenimiento. Hagamos esta iglesia hermosa por creyentes que buscan vivir en santidad y hermosean el cristianismo con su forma de vida. No esa santidad rígida, seca, legalista, fría, muerta, sino esa santidad que reflejaba el Señor Jesucristo, de un carácter apacible,
manso, humilde. Ese carácter pacificador. Ese carácter que buscaba agradar a Dios. Hermanos, busquemos la santidad en la iglesia. Busquemos la santidad como miembros individuales, como matrimonios. Busquemos la santidad unos a otros. Esa santidad que hace hermosa el cristianismo, que lo hace atractivo, pero tampoco temamos cuando tengamos que exhortar, disciplinar y ejercer cualquier medida necesaria por guardar la santidad de la iglesia. Porque, hermanos, nuestro deseo debería ser agradar a Dios antes que a los hombres y desear su presencia antes que el favor de los hombres. Porque si todavía intentara agradar a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo, dice el apóstol Pablo. Pero tiene otra aplicación esto, y es vida eterna. La pregunta de David no solo hace referencia a quién tendrá comunión aquí y ahora con Jehová, sino en última instancia, hermanos, ¿quién habitará en esas moradas celestiales? En el monte santo. De hecho, es el texto, ese mismo concepto que usa Pablo en Gálatas, capítulo 4, que os habéis acercado al monte de Dios. Ok. Hermanos, ¿quién habitará en el monte santo de Jehová? ¿Quién es aquel que morará entonces en la presencia de Jehová? ¿Quién? El que anda en integridad, el que hace justicia. Permítanme, hermanos, darles las palabras de uno de los comentaristas más reformados y más queridos en la tradición puritana. Él se llama John Trapp, y él dice lo siguiente sobre este salmo: esta es la respuesta de Dios. ¿Quién habitará en el monte santo? El que anda en integridad y hace justicia. Dice John Trapp, esta es la respuesta de Dios, pues los hombres son insensatos e incapaces de juzgar. Ellos juzgan conforme a la opinión y a la apariencia muchas veces, y envían al cielo a los que nunca llegan allí, como el Papa lo hace al canonizar a los santos, Mahoma a los que mueren defendiendo al Islam, y los predicadores a sus benefactores y religiosos. ¿No tenemos esto hoy en día? ¿Quién habitará en la presencia de Jehová eternamente? Dice el Papa, tales, estos y estos otros. Dicen los musulmanes, los que se sacrifican y dan su vida para defender esta religión. Dicen los evangelistas de la prosperidad, si tú das mucho dinero, tendrás un gran terreno en el cielo. Pero Dios solo admite a los que son rectamente religiosos y religiosamente rectos, tales como aquellos por cuya vida corre la piedad, como la trama por la urdimbre. Así que aquel que será un habitante de los cielos primero deberá andar erguido rectamente. Hermanos, este salmo es tan verdadero para David como para nosotros. ¿Quién habitará en el monte de Jehová? No te engañes. ¿No eres tú que hiciste una oración para recibirlo en tu corazón y ahora vives en tu pecado y en el mundo? No te engañes. ¿No eres tú que por ser bautizado y dar tu limosna piensas que entrarás en la presencia de Jehová?
No te engañes, no eres tú que ofrendas constantemente para agradar al pastor de la prosperidad. No te engañes, ellos no son los que entrarán en la presencia de Dios. ¿Quiénes son los que entrarán? Los que andan en integridad y hacen justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, el que no admite reproche, el que no utiliza su dinero para usura. Hermanos, es que debemos entender algo. La justificación es por fe y el perdón de pecados gratuitamente por Cristo, pero aquel que ha sido perdonado, ha sido también regenerado, santificado, y ahora su vida refleja la vida espiritual que ya ha recibido. Este es un texto entonces para despertar a aquellos que piensan que obtendrán un lugar en la vida eterna cuando no hay muestra en su vida de un corazón nuevo. Esta es la misma religión que predicó el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7 cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces yo les responderé: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque tuve sed y no me diste de comer. Es otro texto en Mateo 25, lo estoy juntando ahora. Tuve sed y no me diste de beber, tuve hambre y no me diste de comer. Hermanos, sí, la salvación es por la fe, pero aquel que ha creído por la fe tiene al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le dio esa fe, y ese Espíritu Santo no solo muestra el fruto de la fe, sino de la santidad. Hermano, amigo, todo el que está aquí, ¿habitarás en el monte santo? Déjame entonces preguntar, ¿vives en hipocresía? ¿Eres uno en la iglesia y otro en la casa o en el trabajo? ¿Hablas la palabra el domingo en la mañana con los hermanos, pero tu vida es irreligiosa entre semana? ¿Tienes intimidad con el Señor y lo buscas para confesar tus pecados? ¿Luchas en lo íntimo o solo te importan las apariencias? ¿Tienes una lengua que no calumnia y evita hablar mal de su prójimo? ¿Buscas hacer el bien a tu prójimo y no el mal? ¿Prefieres estar con los santos que con los impíos, o te deleitas más con los impíos? Y no solo haces obras impías, sino que te deleitas con los que la practican. ¿Eres fiel a tu pacto cuando das tu palabra y es un sí, sí, no, no? O más bien como los fariseos que decían: sí, te lo juro por el oro del templo, sí, te lo juro por esto, pero su vida no demostraba piedad. ¿Eres avaro y usas tus finanzas para cosas que no aprovechan? ¿Y realmente piensas que estarás en el cielo cuando tu corazón no tiene ni un reflejo de la vida celestial, de anhelo por las cosas espirituales? ¿Qué dijo Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5? Que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No está diciendo que te ganas el perdón por obedecer, te está diciendo que aquellos que entrarán al reino de los cielos, donde la santidad va a reinar, ya empiezan a manifestar la santidad ahora. El texto entonces nos está diciendo que aquellos que entrarán en el tabernáculo santo de Jehová ya manifiestan destellos de esa santidad. ¿Habitarás en el templo santo? No te estoy preguntando si lees la Biblia. No te estoy preguntando si vas a la iglesia. Te estoy preguntando, ni siquiera te estoy preguntando si eres perfecto. Nadie lo es.
Te estoy preguntando si tu vida da testimonio de un patrón de conducta que busca la santidad de Jehová. Si no hay santidad, este texto debe despertarte. Ahora dirás, hermano, sí lo hago, pero todavía fallo mucho. Mi corazón lo anhela, pero en ocasiones caigo. Quiero caminar de una forma agradable a mi Señor, pero a veces lucho tanto. Bueno, yo dije que este texto tiene 4 aplicaciones. Y ya vimos la aplicación personal, la aplicación eclesiástica, la aplicación eterna, pero falta una. La aplicación cristológica, a la luz de Cristo. Pues tal respuesta del cristiano de sí quiero y sí lo busco y en ocasiones sí logro caminar de esta forma, pero cuánto fallo todavía, es que debemos entender algo. Hermanos, que este salmo en última instancia está describiendo la vida y el caminar del rey. Este salmo debía llevar al pueblo de Dios a decir, ¿quién habitará en tu santo templo? Sí, el que anda en integridad. Señor, sí ando en integridad, pero fallo tanto. El que no admite reproche contra su prójimo. Sí, amo a mi prójimo y le quiero hacer bien, pero a veces lucho con ese sentimiento contra mi hermano. Hermanos, entonces este salmo debía llevar al corazón de los cristianos del antiguo pacto a descansar plenamente en aquel que sí lo obedece perfectamente, Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque Jesús es aquel que veremos más adelante en el Salmo 24, que caminó en una forma perfecta y justa, y entonces las puertas le fueron abiertas para entrar a la presencia de Dios por su perfecta obediencia. A Adán no. Adán tenía comunión con Dios, pero pecó. Dios lo apartó de él, porque el pecador no habitará delante de sus ojos. Pero Jesús obedeció, caminando como este Rey perfecto en el Salmo 15, porque Él es este Rey perfecto. Y hermanos, este salmo debe entonces hacernos examinar. ¿Deseamos la comunión con Dios en esta vida? Busquemos la santidad con Jehová. ¿Deseamos la presencia de Dios en su iglesia? Busquemos la santidad en su iglesia. ¿Estamos pensando en que heredaremos la vida eterna? Examinemos si en verdad nuestra vida da fruto de ello. Pero en última instancia, cuando vemos nuestras debilidades, cuando vemos nuestras faltas, este salmo nos dirige a pensar en Cristo, que es por Él y por su perfecta obediencia que nosotros, hermanos, habitaremos en ese tabernáculo. Que es por su obediencia, por su sacrificio, que nosotros hemos tenido y tendremos acceso a su presencia. Que nadie me malinterprete en lo que he predicado hoy. La salvación es por la fe sin las obras de la ley, la fe en el Señor Jesucristo. Pero este salmo tiene una diversidad de aplicaciones, personal, eclesiástica y en la vida eterna. Pero en última instancia, este salmo nos permite ver a Jesucristo, el perfecto Rey obediente, por cuya obediencia nosotros tenemos entrada libre al trono de gracia para alcanzar misericordia y obtener oportuno socorro. Queridos hermanos, el Salmo 15 es la descripción entonces del perfecto patrón de obediencia que nosotros no tenemos, que buscamos imitar en Cristo Jesús, pero que no tenemos.
Este patrón perfecto de obediencia nos recuerda la vida perfecta de Cristo, por la cual nosotros hemos sido aceptos en la presencia de Dios. Hermanos, y es con este último pensamiento por medio del cual quiero llevar sus mentes para la celebración de la Santa Cena del Señor. Porque sí, el bautismo proclama que somos nuevas criaturas y andamos en vida nueva. Y también la Santa Cena nos recuerda que hemos entrado en el nuevo pacto que dice Jeremías que nos daría un corazón nuevo y pondría su ley en nuestro corazón para que anduviésemos en ella. Pero hermanos, la Santa Cena viene a recordarnos que Cristo, por su vida y obediencia, nosotros entramos a su templo santo. Vean esto, hermanos. ¿Qué es la Santa Cena? Sino la comunión de Dios con su pueblo. Pero ¿a través de quién? Pan y vino, cuerpo y sangre de Cristo. La iglesia ha entrado en el tabernáculo de Dios, en el monte santo, y entrará finalmente por causa del perfecto Rey que obedeció en todo a su Padre. Y por causa de esa obediencia, nosotros gozamos de la comunión con Dios.